durante siglos. Nadie se ha atrevido a pronunciar su nombre en voz alta, porque el eco de su maldición aún vibra entre las arenas del desierto. Dicen que aquel que perturbe su sueño eterno será condenado a vagar entre las sombras del más allá. Esta es la historia del faraón maldito, la historia que cambió Egipto para siempre. El sol se hundía detrás de las montañas Tebana cuando el viento del Sahara comenzó a rugir como un presagio. Entre los pliegues del desierto, un grupo de hombres excavaba con paciencia milimétrica. Al frente, un inglés de mirada obstinada y manos curtidas por el polvo, Ann Howard Carter. Llevaba años buscando lo imposible, una tumba intacta, un rey olvidado. La mayoría lo creía un soñador condenado al fracaso. Pero esa tarde, al golpear una piedra diferente, escuchó un sonido hueco. Carter se agachó, apartó la arena con los dedos y sintió el aire frío que escapaba por una rendija. Miró a su ayudante y con la voz quebrada murmuró: «Algo está ahí abajo». A nadie lo sabía. Entonces, pero en ese instante Egipto volvió a despertar. La noticia del hallazgo corrió como fuego. La puerta, cubierta de jeroglíficos dorados, advertía la muerte vendrá sobre alas veloces para quien perturbe el descanso del rey. A muchos arqueólogos rieron al leerla. Otros sintieron un escalofrío. Carter, el 26 de noviembre de 1922, levantó la lámpara y miró a través de un agujero en la piedra. Detrás, el resplandor del oro llenó la oscuridad. «Sí, cosas maravillosas», susurró. Lo que encontraron superaba la imaginación. Cajus, estatuas, joyas, armas y un sarcófago de oro macizo que contenía el rostro inmóvil de un joven. Tutankamón, el faraón niño. Su tumba estaba intacta, como si el tiempo la hubiera protegido, pero junto con los tesoros, algo invisible se deslizó fuera de las cámaras, una energía antigua dormida durante más de 3000 años. Los primeros días fueron de euforia. Carter escribía notas, dibujaba planos, catalogaba cada objeto. Sin embargo, el aire en el interior de la tumba parecía pesado, casi vivo. Los obreros egipcios murmuraban oraciones antes de entrar. Algunos se negaban a tocar los sellos. A las pocas semanas comenzaron los sucesos extraños, herramientas que desaparecían, luces que se apagaban sin motivo, un murmullo que recorría los pasillos cuando nadie hablaba. Carter lo atribuía al cansancio. Pero el 5 de abril de 1923, todo cambió. Lord Carnarvon, el mecenas que había financiado la expedición, murió en el Cairo por una infección absurda. A la misma hora, las luces de la ciudad se apagaron. En su mansión de Inglaterra, su perro aulló y cayó muerto. Los periódicos hablaron de coincidencias, pero el mundo vio el renacer de una antigua leyenda, la maldición del faraón. En las semanas siguientes, los periódicos británicos contaron una por una las muertes que siguieron. Un secretario envenenado por una serpiente, un fotógrafo que se suicidó tras revelar una placa donde aparecía una sombra humana que no estaba allí, un miembro del equipo que fue atropellado en Londres después de recibir una carta sellada con el símbolo del Anch. Ninguno de esos casos fue vinculado oficialmente al hallazgo, pero todos compartían un detalle: habían estado dentro de la tumba. Los sacerdotes egipcios del templo de Karnak aseguraban que cada faraón era acompañado a la muerte por un Ka, una extensión invisible de su espíritu, destinada a proteger su cuerpo. Si el cuerpo era profanado, el Ka
se despertaba. Los textos del libro de los muertos advertían que el alma debía pasar por 12 puertas antes de alcanzar la eternidad, y que quien interfiriera en ese viaje quedaría atrapado entre mundos. Tal vez Carter había abierto no una tumba, sino una de esas puertas. Cuando la prensa europea comenzó a hablar de la maldición, el Vaticano envió observadores discretos. Algunos teólogos afirmaron que no se trataba de magia pagana, sino de un fenómeno espiritual que confirmaba la existencia del alma. Otros lo consideraron superstición, pero en privado muchos reconocieron que Egipto parecía guardar una ciencia olvidada en una forma de conocimiento que combinaba física, sonido y energía espiritual. Los científicos intentaron explicar las muertes con razones biológicas. Dijeron que esporas y bacterias antiguas podrían haber infectado a los exploradores. Sin embargo, las autopsias no mostraron ninguna infección reconocible. En cambio, las víctimas presentaban un patrón como una coagulación acelerada, colapso pulmonar, paro cardíaco repentino. No había virus, ni veneno, ni lesión, tan solo miedo. Carter, aunque públicamente se mostraba escéptico, empezó a obsesionarse con los sonidos de la tumba. Escribió en su diario: "A veces, cuando estoy solo, escucho pasos detrás de mí, siempre 3. Siempre deteniéndose, cuando me vuelvo, guardó el cuaderno bajo llave". Décadas después, al ser descubierto, algunas páginas parecían escritas con tinta diferente, más oscura, como si hubieran sido añadidas por otra mano. Mientras tanto, en las arenas del Valle de los Reyes, otros arqueólogos continuaban excavando. Cada descubrimiento parecía traer consigo un accidente. Un trabajador cayó desde una altura mínima y murió al instante. Otro se desangró por un corte que no debía ser mortal. Los ancianos del lugar decían que los dioses habían despertado, pero el misterio del faraón maldito va más allá de la tumba de Tutankamón. En templos antiguos como Abidos y Saqqara, inscripciones hablan de reyes que sellaron su poder con maldiciones vibracionales. Utilizaban sonidos específicos, notas que resonaban con la estructura molecular del aire, creando campos energéticos capaces de alterar la materia. En la Gran Pirámide, los corredores emiten frecuencias que coinciden con los tonos de curación del cuerpo humano. ¿Podría esa tecnología haber sido usada también para proteger tumba? Algunos ingenieros modernos creen que Sian afirman que las cámaras interiores fueron diseñadas para generar ondas estacionarias. Si un intruso rompía el sello, el cambio de presión activaba reacciones químicas o sónicas que podían afectar el sistema nervioso. No sería magia, sino una forma de física avanzada. Pero otros piensan que se trata de algo aún más antiguo, un conocimiento espiritual que convertía la energía del alma en defensa en Egipto no olvida. Cada año, durante las tormentas de arena, los lugareños dicen ver figuras caminando entre las dunas, envueltas en mantos dorados. Algunos turistas aseguran haber captado siluetas frente a las tumbas cerradas. Las autoridades lo atribuyen a espejismos, pero los guías locales miran al suelo y guardan silencio. En esta tierra, dicen, los muertos todavía respiran. Y mientras los museos del mundo exhiben las joyas de Tutankamón bajo luces frías, los curadores saben que las alarmas a veces suenan sin motivo, que los sensores detectan movimiento cuando el edificio está vacío. Los técnicos las apagan y sonríen nerviosos. Pero las cámaras muestran, a veces,
un reflejo dorado pasando detrás del cristal. Howard Carter murió muchos años después en su casa de Londres. En su escritorio encontraron un anillo con jeroglíficos tallados y una inscripción en árabe en la muerte: está dormida, no la despiertes. Nadie sabe de dónde lo obtuvo. Su asistente afirmó que Carter nunca volvió a entrar en una tumba después de Tutankamón. Tal vez comprendió demasiado tarde que la maldición no era un castigo, sino un pacto. La noticia de la maldición se extendió como un incendio por todo el mundo moderno. En los cafés de Londres, París y Nueva York se hablaba del faraón como si estuviera vivo de nuevo. Los periódicos competían por el titular más escalofriante: la venganza de Tutankamón, el rey que mata desde la tumba. Lo que comenzó como superstición se convirtió en un fenómeno internacional. Howard Carter intentaba mantener la calma frente a la tormenta mediática. Repetía una y otra vez que no existía tal maldición, que los dioses de Egipto habían muerto hacía milenios. Pero cada día llegaban nuevas cartas, algunas con amenazas, otras con advertencias escritas en jeroglíficos. En los pasillos del Hotel Winter Palace, donde se alojaba la expedición, los sirvientes egipcios evitaban mirarlo a los ojos. Decían que una sombra lo acompañaba a todas partes. A los pocos meses, el médico del equipo enfermó sin causa aparente. Luego fue el fotógrafo oficial. Anne se desplomó mientras revelaba las imágenes del sarcófago. En el negativo, Antis de Caire alcanzó a ver un punto de luz sobre el rostro del faraón, un resplandor que ningún otro lente registró. Murió 2 días después. En las cartas personales de su esposa se lee que aquella noche gritó el nombre de Ra antes de perder la respiración. La prensa habló de bacterias antiguas, pero los médicos del Cairo nunca hallaron infección alguna. Lo que los mata no está en el aire, escribió un periodista local, sino en la mirada de oro que dejaron abierta. Los obreros egipcios se negaron a seguir excavando. Uno de ellos dijo haber visto a un niño desnudo, cubierto de polvo, que caminaba alrededor de la tumba. Nadie volvió a verlo después. Las autoridades británicas presionaron a Carter para que continuara con la investigación. El Museo Británico ya había enviado emisarios para reclamar los objetos. Sin embargo, cada vez que una pieza abandonaba Egipto, algo extraño ocurría. A los barcos sufrían averías, los registros se extraviaban, los responsables enfermaban. Era como si el desierto reclamara lo que le pertenecía. En Europa, el Vaticano convocó discretamente a una comisión de teólogos. No lo hicieron público, pero en los archivos internos de la Santa Sede quedó constancia de un informe titulado The Malediction Reges Egypto, la maldición del rey de Egipto. En él, un monje egiptólogo afirmaba que los textos funerarios no eran simples conjuros, contenían fórmulas acústicas, palabras capaces de alterar la percepción del tiempo. Si un hombre pronunciaba esas sílabas dentro de la cámara sellada, decía el informe, podía romper el velo entre lo visible y lo invisible. Carter nunca admitió haberlo hecho, pero sus notas indican que recitó los jeroglíficos para traducirlos. A partir de esa noche, según su diario, los relojes se detenían en su tienda a las 3 de la madrugada. El Museo del Cairo montó una sala especial para los tesoros del faraón. Los visitantes acudían fascinados, sin saber que los guardias egipcios dejaban ofrendas ocultas tras las vitrinas. Pátalos di loto, catas di esit, trozos de pan, intentaban calmar al espíritu del rey. Aún así, las luces del museo parpadeaban cada anochecer. Mientras tanto,
la ciencia buscaba explicaciones. Un joven físico alemán, Hans Klein, propuso que las pirámides y las tumbas faraónicas acumulaban una forma de electricidad estática, una batería de piedra. La llamó: si se rompía el sello hermético, el campo eléctrico podía descargarse sobre los intrusos. Varios laboratorios replicaron el experimento sin éxito. La energía del Valle de los Reyes parecía única, imposible de copiar. En los años siguientes, las muertes continuaron. Un egiptólogo francés fue hallado sin vida frente al sarcófago, con una expresión de terror absoluto. En sus manos sostenía un fragmento de papiro, donde había intentado escribir algo. Solo alcanzó a trazar 3 líneas en espiral, símbolo del Renacimiento. Las supersticiones cruzaron el Atlántico. En Estados Unidos, los periódicos sensacionalistas publicaban ilustraciones del faraón extendiendo la mano desde el más allá. Los productores de cine vieron una mina de oro en el mito y comenzaron a rodar películas de momias y maldiciones. La cultura popular transformó el miedo en entretenimiento, pero en Egipto, los ancianos de Luxor repetían que el espíritu de Tutankamón no descansaría mientras sus tesoros siguieran dispersos por el mundo. A mediados del siglo XX, un nuevo arqueólogo, el doctor Ahmad Rashid, decidió revisar los objetos hallados por Carter mientras examinaba la máscara funeraria bajo luz ultravioleta. Descubrió algo inquietante sobre el oro. Invisibles al ojo humano, aparecían líneas microscópicas formando un patrón geométrico perfecto. Parecía un código. Rashid concluyó que la máscara no era solo una obra de arte, sino un instrumento diseñado para canalizar energía. Publicó su hallazgo. 3 meses después, desapareció durante una tormenta de arena. El mito renació. Algunos científicos modernos empezaron a estudiar las tumbas desde la física de resonancia. Descubrieron que ciertos pasillos emitían tonos exactos de 111 hercios, la frecuencia que induce estados alterados de conciencia. ¿Era coincidencia o propósito? Tal vez los antiguos sacerdotes sabían que el sonido podía abrir la mente. Tal vez por eso las maldiciones se recitaban en voz alta. El tiempo pasó, pero la sombra del faraón siguió creciendo. En la era digital, nuevas maldiciones comenzaron a circular. Se decía que las fotografías de la tumba guardaban datos malditos. Quien manipulaba los archivos digitales sufría accidente. Algunos programadores del museo afirmaron que las imágenes se corrompían solas, generando rostros entre las arenas pixeladas. En 2015, un grupo de investigadores usó escáneres de infrarrojo para buscar cámaras ocultas tras la pared norte de la tumba. Los resultados mostraron cavidades desconocidas. Cuando intentaron perforar, las máquinas se detuvieron sin explicación. Los ingenieros juraron que las baterías estaban cargadas. Es como si algo absorbiera la energía, dijeron. Y entonces ocurrió el fenómeno más extraño. Los sensores térmicos registraron un punto de calor exactamente sobre el sarcófago de Tutankamón, una temperatura humana. Nadie se atrevió a acercarse. Quizá la maldición no sea otra cosa que el eco de una tecnología olvidada, una defensa espiritual programada para activarse cuando la codicia humana viola los límites del respeto. Lo cierto es que, un siglo después, Egipto sigue siendo un espejo donde la ciencia y el misterio se reflejan sin tocarse. El narrador se detiene. El viento sopla sobre el desierto, el Soul Sea, y en ese silencio se oye, casi imperceptible, un susurro a mí,
descanso no ha terminado. Durante las décadas posteriores al hallazgo de Tutankamón, el misterio dejó de ser un simple relato arqueológico para convertirse en una obsesión mundial. El mito del faraón maldito cruzó fronteras, inspiró películas, novelas y debates científicos, pero mientras el público buscaba entretenimiento, algunos círculos de poder se interesaron por algo mucho más serio: la posibilidad de que detrás de la maldición existiera una fuerza real, medible, un tipo de energía que el mundo moderno había olvidado. En 1935, un sacerdote jesuita llamado Matteo Corsi fue enviado por el Vaticano a Egipto con una misión silenciosa. Oficialmente debía estudiar la iconografía funeraria de los antiguos reyes, pero en los archivos internos del Vaticano su viaje aparece con otra descripción: investigación sobre las fuerzas espirituales de resonancia faraónica. Corsi pasó meses en el Valle de los Reyes tomando notas, midiendo proporciones, escuchando los cantos de los obreros. En su diario, encontrado décadas más tarde, escribió: hay un sonido bajo, casi imperceptible, que surge de las paredes mismas. No es viento. Es como si el aire recordara. Sus informes llegaron a Roma con una advertencia. Algunas cámaras funerarias parecían diseñadas para amplificar vibraciones específicas. Según sus cálculos, ciertas frecuencias podían afectar al sistema nervioso humano, provocando visiones, mareos, incluso alteraciones en el pulso cardíaco. Para Corsi, los sacerdotes del antiguo Egipto no practicaban magia, sino una forma primitiva de acústica sagrada. El Vaticano archivó sus conclusiones y selló el informe. Corsi fue trasladado a Jerusalén y nunca volvió a hablar del tema. Mientras tanto, en Europa, la Segunda Guerra Mundial desató un nuevo interés por los símbolos antiguos. Los regímenes totalitarios buscaban legitimarse recurriendo a las glorias del pasado. Algunos oficiales nazis enviaron expediciones a Egipto con la esperanza de encontrar objetos de poder. Entre los documentos desclasificados tras la guerra aparece una lista de piezas confiscadas a coleccionistas privados, todas con el mismo origen. Fragmentos de tumbas del Valle de los Reyes. Varios de esos hombres murieron poco después en circunstancias inexplicables. En los años 50, cuando la Guerra Fría dividía el planeta, la maldición volvió a aparecer en informes militares. Un equipo de ingenieros norteamericanos que trabajaba en radares experimentales cerca de El Cairo registró interferencias que parecían proceder del subsuelo. Los técnicos describieron picos de energía que se repetían cada 24 horas, sincronizados con el amanecer sobre las pirámides. Los instrumentos se estropeaban, las grabaciones se borraban solas. El fenómeno nunca se explicó. El doctor Ahmed Rashid, antes de desaparecer, había dejado entre sus papeles un croquis en líneas que unían los templos de Luxor, Karnak y el Valle de los Reyes, formando un triángulo perfecto. Según sus notas, ese triángulo coincidía con la posición de 3 estrellas de la constelación de Orión para los antiguos egipcios. Orión era el trono de Osiris, el dios de la resurrección. Y si las tumbas estaban alineadas para canalizar una energía cósmica, los arqueólogos modernos se negaron a aceptarlo. Pero la idea permaneció en los márgenes de la ciencia. A principios de los 60, la NASA solicitó asesoría a egiptólogos del Museo del Cairo para estudiar la estabilidad estructural de las pirámides. Los documentos oficiales hablaban de ingeniería, pero algunos científicos sospechan que también querían entender la relación entre las construcciones antiguas
y los campos magnéticos terrestres. En un memorando interno se lee a las estructuras piramidales. Presentan anomalías de radiación que no afectan a los organismos vivos, pero alteran la instrumentación electrónica. El Vaticano volvió a intervenir discretamente. Un grupo de teólogos dirigido por el cardenal Valenti redactó un informe titulado De Architectura Sacra e Egiptia, donde sugería que las tumbas faraónicas podían considerarse templos precristianos destinados a contener la presencia divina. La conclusión era prudente. El mal que el hombre llama maldición podría ser la reacción natural de lo sagrado cuando se viola su equilibrio. Con la llegada del siglo XXI, la historia del faraón maldito se transformó en un espejo de la era digital. Los turistas grababan vídeos dentro de las tumbas. Las redes sociales convertían cualquier rumor en noticia. Pero lo extraño era que muchos de esos vídeos desaparecían o se corrompían al subirlos. Los técnicos de plataformas explicaban que los archivos mostraban ruido electromagnético intenso, como si hubieran sido filmados junto a una descarga eléctrica. Lo curioso es que ninguna cámara se dañaba en el momento de grabar. En 2010, un equipo internacional de arqueólogos japoneses y egipcios realizó un escaneo con tecnología de neutrinos en el Valle de los Reyes. Los sensores detectaron un vacío bajo la tumba de Tutankamón, un espacio del tamaño de una pequeña sala. Cuando introdujeron cámaras robot, las señales se interrumpieron. Las máquinas volvieron con los circuitos derretidos. En la superficie, las brújulas giraban sin control durante horas. Los informes se guardaron bajo secreto, pero un técnico filtró una frase que se hizo legendaria allí abajo. No hay silencio, hay un zumbido. Para muchos era solo el eco de un mito. Para otros, la prueba de que la maldición seguía activa. No como castigo, sino como mecanismo de defensa. Quizá los faraones habían encontrado la forma de perpetuar su poder más allá del tiempo. Quizá cada vez que alguien penetraba en sus dominios, despertaba un fragmento de esa conciencia dormida. La comunidad científica se dividió. Algunos físicos propusieron que las tumbas funcionaban como cavidades resonantes que almacenaban energía electromagnética. Otros afirmaban que el miedo colectivo era suficiente para provocar síntomas físicos en fiebre, palpitaciones, desmayo, pero incluso los más escépticos reconocían que al cruzar la entrada de la tumba algo se sentía diferente, un cambio en la densidad del aire. Un olor a metal y polvo que parecía vivo. En la actualidad, el Museo de El Cairo mantiene protocolos de seguridad especiales. Nadie trabaja solo dentro de la sala de Tutankamón. Los vigilantes se turnan cada 30 minutos y deben firmar un registro indicando su estado de ánimo. Las cámaras infrarrojas a veces captan fluctuaciones térmicas en forma humana. Los técnicos revisan las grabaciones, niegan ver nada y bajan el brillo de los monitores. El misterio persiste, quizá porque en el fondo el ser humano no teme a los dioses antiguos, sino al recuerdo de lo que fue capaz de hacer. El siglo XXI convirtió la maldición en un algoritmo. Lo que antes eran presagios y rumores, ahora se medía en gráficos, pulsos, niveles de ruido, curvas de temperatura. Laboratorios de 3 continentes cruzaron datos de sensores colocados en cámaras funerarias a variaciones mínimas de presión, microfluctuaciones del campo magnético terrestre, picos de infrasonido que solo percibe el cuerpo. Los informes no hablaban de magia, pero tampoco podían cerrar la puerta al misterio. Había una constante al
activar la iluminación intensa, al elevar la humedad o al introducir equipos electrónicos. La sala respondía con pequeñas alteraciones que afectaban a los visitantes sensibles. Algunos salían pálidos, otros con la certeza de que alguien respiraba detrás de ellos. En una universidad de Florencia, un equipo de neurocientíficos comparó electroencefalogramas de voluntarios expuestos a sonidos grabados en pasadizos del Valle de los Reyes. Los patrones de ondas mostraron un fenómeno peculiar bajo frecuencias entre 17 y 19 hercios. Aparecían imágenes fugaces, sombras al borde del campo visual, una sensación de presencia. Aquello no probaba una maldición, pero explicaba por qué tantos testigos juraban haber visto algo en el rincón de la mirada. Los sacerdotes del Nilo quizá lo sabían desde siempre. El miedo también es una puerta. En Luxor, guías veteranos repiten una regla que nadie anota a no pronunciar el nombre del rey frente a la máscara. Un conservador del museo lo aprendió por las malas. Durante años se burló de la superstición. Una noche, al quedarse solo catalogando amuletos, oyó pasos. 3 golpes suaves sobre el piso de piedra. Anne se volvió Anne. Nada. Al día siguiente, encontró en su mesa un grano de arena negro, distinto de los del desierto, liso como vidrio. Los geólogos no supieron clasificarlo. El conservador no volvió a quedarse solo. Las leyendas crecen donde la ciencia se queda sin palabras. Algunos hablan de guardianes invisibles que velan por el descanso real. Otros de mecanismos acústicos o químicos diseñados para disuadir a los profanadores. Entre una versión y otra, ha surgido una tercera, Anne la maldición, como memoria del lugar. Igual que un edificio viejo conserva el olor de quienes lo habitaron, una tumba podría conservar el estado emocional de quienes la sellaron a miedo, reverencia, devoción. Entrar en ella sería sumergirse en un océano emocional antiguo, capaz de moldear la mente moderna. Una arqueóloga española, paciente y metódica, propuso una prueba simple. Entró con un cuenco de agua en la cámara lateral, cerca de los Siushepta. Apagó las luces, esperó en el agua. En teoría inmóvil, dibujó ondas concéntricas sin viento ni vibración aparente. Lo repitió varias noches. El patrón volvía siempre, como una respiración. Publicó el resultado sin conclusiones. Bastó una frase: "en algo pulsa aquí". Al mismo tiempo, las redes se llenaron de videos de fenómenos en museos en vitrinas empañadas desde dentro. Alarmas que sonaban a la misma hora. Sombras que cruzaban pasillos vacíos. Muchos eran bromas, otros errores de cámara, pero algunos resistían la verificación. Una madrugada, la cámara infrarroja de una sala secundaria registró una silueta a 32 grados centígrados, estática, junto al sarcófago interior. Un técnico dijo que era un reflejo humano. Otro señaló que no había nadie dentro. Archivaron la grabación y bajaron el brillo del monitor. Los templos de Egipto no fueron construidos al azar. En Dendera, el zodíaco de piedra recuerda una geografía celeste que los sacerdotes estudiaban como un mapa. Si la vida humana es un puente entre lo terrestre y lo estelar, el funeral de un rey debía reproducir ese tránsito. Por eso los corredores apuntan al norte, por eso las cámaras resonan, por eso las paredes cantan. La maldición, en esa mirada, sería un desajuste del rito Ansi. El viaje del rey se interrumpe. El lugar reclama el icogolpia, la tensión vuelve a la materia. Hay quienes han intentado silenciarla con rituales modernos. Unos llevan incienso, otros leen pasajes del Libro de los Muertos para cerrar simbólicamente
lo que se abrió. Nenhum se atreve a ser vencedor. En Egipto, ninguna victoria es final. El desierto borra huellas en minutos, el tiempo en siglos. En paralelo, la economía convirtió la maldición en una industria. Documentales, novelas, campañas turísticas, pero el país sabe que su tesoro es frágil. Cada decisión sobre abrir o cerrar una cámara implica un equilibrio entre conocimiento, conservación y respeto. Hay salas que no volverán a abrirse, no por miedo al mito, sino porque el aire moderno mata lo que el aire antiguo salvó. En más de una ocasión, los equipos han retrocedido ante una puerta vista por el escáner. La ciencia puede. La prudencia no quiere. Algunos investigadores han llevado la pregunta a un terreno más profundo. ¿Qué es exactamente lo que se protege? No el oro, no las joyas. Se protege una forma de relación con la muerte, un contrato con el misterio. Los vivos de hoy han heredado un silencio de los vivos de ayer. Romper ese silencio tiene consecuencias, aunque no sepamos medirlas. La maldición tal vez sea el nombre que damos a la ética del límite cuando la olvidamos. En los pueblos junto al Nilo, las historias circulan con la naturalidad del agua. Un barquero asegura haber visto, al amanecer, una figura dorada cruzar la orilla sin dejar huella. Una mujer dice que el viento le devolvió una palabra en un idioma que no comprende. Un niño jura que una noche oyó el bramido de un toro sagrado bajo el suelo. A nadie le interesa probarlo. Bastan el gesto, el tono, el respeto. Allí lo invisible aún tiene derecho. Los archivos guardan cartas que nunca saldrán a la luz. Carter escribió algunas. También los que siguieron su camino. En una de ellas, breve, se lee: no temo a los muertos, temo la parte de mí que se despierta cuando los miro demasiado. Tal vez ese sea el núcleo del relato. No es el rey quien nos maldice, somos nosotros, incapaces de escuchar, quienes nos herimos al tocar lo que no entendemos. En el último tramo del día, cuando el sol cae como un disco de cobre sobre los colosos, el Valle de los Reyes recupera su condición de garganta de piedra. El calor se retira, el silencio se estira, la sombra encaja en los relieves como un guante. Los guardias cierran las entradas con gestos aprendidos, casi ceremoniales. Ninguno da la espalda a la tumba hasta estar fuera. No es miedo, es cortesía. La tecnología seguirá buscando cámaras ocultas, mapas térmicos, icos de neutrinos, y algo encontrará. Egipto siempre concede migas, pistas, destellos, pero lo esencial quizá no se preste al catálogo. ¿Qué instrumento mide el peso de una promesa? ¿Qué sensor registra el respeto? Si la maldición cambió la historia, es porque nos obligó a frenar, a mirar, a aceptar que hay puertas que no se abren con fuerza, sino con paciencia. Algunos proponen una ética de la exploración, al entrar solo cuando el lugar puede soportarlo. Tomar solo lo que el tiempo te ofrece, devolver más de lo que recibes y dejar un silencio mejor que el que encontraste. Quien lo cumple, vuelve entero. Quien no, arrastra una grieta que lo acompaña incluso lejos del desierto. Al caer la noche, el viento vuelve a recorrer los corredores invisibles del valle. No trae palabras, pero trae una forma. Como el agua en el cuenco de la arqueóloga, algo pulsa, lento, antiguo, atento. No pide nada, solo recuerda. Recuerda al rey, recuerda a los que lo amaron, recuerda a los que lo temieron. Y recuerda sobre todo que la muerte en Egipto no era
un final, sino un tránsito. Despertar a quien está en tránsito es arrancarlo a la fuerza de un viaje. De ahí quizá la maldición en el mundo defendiendo su paso. Igual que un río empuja al que intenta detenerlo, si acaso la historia cambió por culpa de un rey maldito, fue porque nos enfrentó con la pregunta que preferimos olvidar. ¿Qué nos hace humanos cuando la arena cubre nuestros nombres? Los antiguos respondieron con piedras alineadas a las estrellas, con palabras que siguen vibrando en muros de caliza, con máscaras que devuelven una mirada inmortal. Nosotros respondemos con luces, cámaras, ciencia. Las dos respuestas caben en el mismo valle, pero una de ellas sabe esperar. Y mientras el último visitante se aleja y la llave gira, queda dentro el latido minúsculo de un mundo que no se terminó, un faro enterrado, un sol que viaja por debajo de la roca. Si te acercas lo suficiente, sin prisa, sin soberbia, quizá lo escuches. No te dirá un secreto, te pedirá un trato. Déjame pasar, déjame llegar. No me nombres a la ligera. Entonces, y solo entonces, el desierto respira tranquilo. Décadas después del hallazgo, el eco de la maldición seguía cobrando víctimas. O al menos, eso parecía. Los archivos británicos conservan un listado de más de 20 muertes relacionadas, directa o indirectamente, con el equipo de Carter. No todos los nombres eran conocidos, pero los patrones resultaban inquietantes. Accidentes absurdos, enfermedades sin diagnóstico, suicidios repentinos. Las coincidencias, decía la prensa, eran demasiadas para ser casualidad. En 1924, un joven geólogo del Museo de Historia Natural de Londres, Leonard Huxley, recibió fragmentos de piedra procedentes del Valle de los Reyes Anne. Su tarea era analizar la composición del yeso de las paredes. 3 días después de abrir las cajas, fue hallado sin vida en su laboratorio. Rodeado de instrumentos intactos, no había signos de lucha ni sustancias tóxicas, solo un rastro de arena fina sobre su escritorio, arena que, al microscopio, mostraba diminutas partículas metálicas que nadie pudo identificar. Años más tarde, un periodista que había entrevistado a Carter escribió un artículo escéptico titulado «La maldición es un invento moderno». Murió en un incendio doméstico menos de una semana después. El incendio comenzó, según los bomberos, en un punto imposible, una lámpara desconectada. El propio Carter intentó huir del mito. Se refugió en Inglaterra, mantuvo el silencio y rechazó cualquier entrevista sobre lo inexplicable. Pero sus amigos contaban que al final de su vida había cambiado. Ya no trabajaba de noche, evitaba los espejos. En una carta su hermana confesó: «A veces siento que alguien camina conmigo. No lo veo. Solo sé que nunca estoy solo en los museos, que recibieron piezas del ajuar funerario, tampoco escaparon del misterio». En el British Museum, los guardias nocturnos reportaban ruidos de pasos en las galerías vacías. En el Louvre, las alarmas se activaban sin motivo frente a vitrinas selladas. En el Metropolitan de Nueva York, un visitante colapsó al mirar la máscara dorada. Dijo que los ojos lo seguían. Los médicos diagnosticaron un shock nervioso, pero su testimonio quedó grabado. Fue como si algo antiguo despertara dentro de mí. Algunos conservadores buscaron ayuda espiritual. En 1930, el Museo de El Cairo autorizó un pequeño ritual de purificación realizado por monjes coptos. Quemaron incienso, recitaron oraciones en copto y sellaron los umbrales con agua bendita. Durante semanas, las luces permanecieron estables, los visitantes se sintieron en paz, pero al mes siguiente, un terremoto menor sacudió la zona
y la tapa de una vitrina se quebró sola. Justo donde reposaba una daga de oro, la leyenda renació. Mientras tanto, los académicos insistían en la explicación racional. Un epidemiólogo británico analizó los registros médicos y concluyó que las muertes respondían a una coincidencia estadística. Sign embargo. Sus cálculos fueron cuestionados. Había omitido los casos de personal de mantenimiento y transportistas que también murieron. El informe se archivó sin publicarse. Durante los años 50, los rumores se mezclaron con la investigación científica. La Universidad de El Cairo fundó el Instituto de Estudios Egiptológicos para recopilar datos sobre los fenómenos de la tumba. Entre sus archivos hay testimonios que hoy parecen guiones de cine en una lámpara que se encendía sola en la cámara funeraria, grabadoras que reproducían voces cuando nadie había hablado, fotografías con formas luminosas suspendidas en el aire. Los negativos originales se conservan bajo llave. A finales de los años 70, un grupo de expertos japoneses en conservación viajó al Valle de los Reyes para aplicar técnicas modernas de restauración. Usaron equipos ultrasónicos para medir vibraciones en las paredes. El resultado fue desconcertante. Las cámaras resonaban con una frecuencia constante, como si una nota invisible se sostuviera desde hace milenios. Uno de los ingenieros describió el sonido como un lamento metálico. Las grabaciones se analizaron en Tokio. El archivo fue destruido poco después por un incendio. Los medios modernos llamaron a esto coincidencia, pero para los antiguos egipcios nada era casual. Cada evento respondía a la voluntad de Mot, el equilibrio del universo. Si ese equilibrio se rompía, la realidad misma podía deformarse. N.I.S. Marco. La maldición era solo la manifestación del desorden, una advertencia para recordar que todo poder requiere respeto. En el siglo XXI, los sucesos continuaron. En 2007, una exposición itinerante llevó las reliquias del faraón a varias ciudades del mundo. En Londres, un electricista murió electrocutado al instalar la iluminación del sarcófago. En Berlín, un camión que transportaba una réplica del ataúd se incendió sin causa técnica. En Los Ángeles, el sistema de climatización del museo se bloqueó justo cuando la temperatura debía mantenerse constante. Los sensores registraron un pico térmico de 43 grados, exactamente la temperatura promedio del Valle de los Reyes en verano. Los organizadores decidieron suspender las giras. Los artefactos regresaron a Egipto bajo estricta vigilancia. Los sacerdotes modernos, guardianes del patrimonio, realizaron un último rito silencioso antes de sellar las vitrinas. Colocaron una ofrenda de loto y miel, símbolos de pureza y eternidad. Nadie habló de maldición, pero todos respiraron con alivio. Hoy, más de un siglo después, el mito sigue vivo. Las películas, los libros y las redes sociales han transformado el temor en curiosidad. Sin embargo, para los arqueólogos que trabajan en el valle, el respeto permanece intacto. Saben que cada fragmento, cada piedra, forma parte de un mensaje que aún no terminamos de entender. Un mensaje que tal vez no se dirige a nosotros, sino a los propios dioses. Porque si algo enseña la historia del faraón maldito, es que el pasado no muere en espera. Espera a que el ser humano recuerde que hay fuerzas que no se dominan, sino que se veneran. Tal vez
eso sea la maldición, no una venganza, sino una lección escrita en la arena, un eco del poder que alguna vez hizo temblar al mundo. El viento vuelve a soplar sobre el desierto. En la distancia, el sol se refleja en la máscara dorada del rey. Sus ojos vacíos parecen mirar más allá del tiempo, y en ese silencio infinito, Egipto sigue respirando, custodiando su secreto. El sol del desierto cae sobre las piedras antiguas como una plegaria ardiente, el aire vibra, las arenas que una vez ocultaron los secretos del faraón regresan lentamente al viento, repitiendo un ciclo que nunca termina. En Egipto, el tiempo no avanza en gira, se repliega sobre sí mismo, igual que el río que nace y muere en el mismo mar. La historia del faraón maldito no es solo la historia de una tumba, es la historia del hombre frente al misterio de su propia permanencia. Durante más de 3000 años, los constructores del Valle de los Reyes trabajaron bajo el sol sin nombre, convencidos de que el alma podía sobrevivir si la memoria la acompañaba. Grabaron en los muros oraciones que eran fórmulas matemáticas, tallaron la piedra como quien esculpe una ecuación del universo. Cuando Carter rompió el sello, no solo abrió una cámara funeraria, abrió un diálogo interrumpido entre dos civilizaciones, separadas por milenios y unidas por el mismo miedo. El miedo al olvido. Los siglos han intentado borrar a Egipto, pero Egipto no se deja borrar. Su sombra atraviesa imperios, religiones, ideologías. Cada monumento, cada jeroglífico es una carta enviada al futuro. Y cada vez que alguien intenta descifrarla, el mensaje cambia, se transforma, se protege. La maldición, vista así, no es un castigo, sino un mecanismo de defensa a la manera en que la eternidad se protege de nuestra impaciencia. Los científicos pueden medir campos electromagnéticos, los teólogos pueden rezar, los escépticos pueden reír, pero ninguno puede negar el poder de ese silencio milenario. Dentro de las tumbas, el aire sigue intacto. Ninguna bacteria moderna sobrevive ahí sin transformarse. Ningún sonido rebota sin perderse en los corredores de piedra. El cuerpo de Tutankamón permanece, pero su presencia va más allá de El Orón. Está en cada visitante que contiene la respiración al verlo, en cada mirada que busca entender lo imposible. La humanidad moderna, rodeada de pantallas y luces artificiales, sigue persiguiendo el mismo sueño que los antiguos en vencer al tiempo. Ellos lo hicieron con piedra y fe. Nosotros lo intentamos con datos y tecnología, pero en ambos casos el impulso es el mismo. Egipto, en su sabiduría, comprendió que la eternidad no se alcanza resistiendo, sino recordando. Quizá por eso, al escuchar hablar del faraón maldito, el corazón se acelera sin razón. No es miedo, es reconocimiento. En lo profundo, sabemos que ese poder no pertenece solo a un rey antiguo, sino a la condición humana. Todos somos constructores de tumbas, guardianes de memorias, buscadores de sentido entre las ruinas del tiempo. La supuesta maldición de Tutankamón cambió la historia no porque haya matado hombres, sino porque devolvió a la humanidad la conciencia del límite. Recordó al mundo que la curiosidad tiene precio, que la ciencia sin reverencia se convierte en profanación. En una era que todo lo mide, Egipto sigue siendo el único espejo donde la razón se detiene y el alma se asoma. En el museo, la máscara dorada descansa bajo la luz artificial, pero cada noche, cuando las puertas se cierran y las cámaras de seguridad quedan solas,
algo sucede. Los sensores térmicos marcan una leve variación, como si una presencia pasara frente a ellos. Nadie lo menciona, nadie lo investiga. Es mejor así, algunos misterios no se resuelven. El narrador se detiene. El viento sopla de nuevo desde el este. En la arena, las huellas se borran. El sol desaparece tras los templos de Luxor y el valle vuelve a ser lo que siempre fue, en un corredor entre la vida y la muerte. Un lugar donde el pasado no está muerto, solo duerme, porque en Egipto nada termina, todo reposa, todo espera. Y cuando el hombre olvida su origen, las dunas vuelven a hablar. La maldición no pertenece a un faraón, pertenece al hombre. Si este viaje por los secretos del antiguo Egipto te ha hecho mirar la historia con otros ojos, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana revelamos nuevos misterios ocultos, civilizaciones perdidas y verdades que el tiempo quiso enterrar. El pasado sigue vivo y aún tiene mucho que contar.